Mi hermano de 9 años siempre causaba problemas. Robó paraquat para dárselo a las gallinas. Dijo que así tendrían más carne. Cuando lo descubrí y se lo dije a mis padres, le dieron una paliza. A escondidas, mezcló pastillas en la comida del gato y mató al gato. La familia solo pensaba que era pequeño, que no entendía las cosas. Así que solo le daban una lección, hasta que mezcló las medicinas del abuelo. Le provocó una enfermedad repentina y murió en el acto. 3 días después de la muerte del abuelo, garabateó en su retrato. Mi abuela se enfureció tanto que sufrió un derrame cerebral. Murió de una hemorragia. Mis padres y yo bebimos una sopa de pollo. Él le había puesto paraquat. Todos morimos esa noche. Solo entonces comprendí que él nació siendo una mala semilla. Nunca cambiaría. Cuando abrí los ojos otra vez, había renacido. Justo en el día en que mi hermano pequeño apuñaló el hormiguero. Luché contra esa mala semilla, sin descanso. Más tarde, descubrí que todos en la familia habían renacido excepto mi hermano. Un ardor me recorrió los pies y me desperté de golpe. Observé la escena frente a mí. ¿Sigo viva? Miré mis pies. La mezcla medicinal en la olla hervía con fuerza sobre el fuego de carbón. Vaya, ¿me quedé dormida y tuve un sueño? No. Teniendo en cuenta todo, debo haber renacido. Dejé el abanico de bambú. Sentí mis manos vacías de nuevo. Mis ojos recorrieron la cocina. Me acerqué al portacuchillos para coger uno. La hoja afilada brillaba con una luz fría. Reflejaba mi rostro furioso en su superficie. Mi hermano es solo una semilla podrida. Por su culpa, todos los seres vivos de la casa han muerto. Ahora mismo, solo quiero acabar con él. Cogí el cuchillo y salí. Pero antes de salir de la cocina, me detuve. Pensé un momento y devolví el cuchillo a su sitio. No puedo arriesgarme por ese desgraciado. No vale la pena. Vi la espátula en la olla. La cogí, la balanceé un par de veces. Era perfecta para golpear a alguien. Así que agarré la espátula y fui a buscar a mi hermano. Al pasar por el salón, miré el calendario de la pared. Realmente reencarné el día que mi hermano destruyó el hormiguero. Lo recuerdo muy claramente. En mi vida anterior, mi hermano destruyó varios hormigueros cerca de casa. Usó un palo de madera para esparcir hormigas por todas partes. Yo pasaba por allí y le recordé que no jugara con eso, que no le picaran las hormigas. Entonces, él agitó su palo hacia mí. El barro del hormiguero, junto con las hormigas, cayó sobre mí. Me picaron más de una docena de veces. Casi tuve que ir al hospital para que me pusieran una inyección. Encontré a mi hermano pequeño junto a la carretera. El árbol frutal tapaba la mitad de su cuerpo. Los árboles frutales estaban plantados casi en la pendiente. Y no importaba cuántas veces la familia le dijera que no jugara cerca del borde. Él simplemente no escuchaba. Creo que tiene demasiada suerte. Después de hacer tantas cosas malas, nunca ha sufrido las consecuencias. Pero ahora, yo estoy a punto de ser su castigo. Me acerqué lentamente, sosteniendo una espátula en la mano. Cuando llegué detrás de él, hablé con frialdad. Javier. Mi hermano pequeño se sobresaltó. Su cuerpo se tambaleó. Perdió el equilibrio y casi se cae por la pendiente. Lo agarré del cuello justo a tiempo y tiré de él hacia atrás. Sofía, ¿estás enferma? ¿Eres idiota? Javier se soltó de mi agarre con un movimiento brusco. Aún sostenía el palo de madera. Frunció el ceño mientras me miraba con rabia. Escondí la mano que sostenía la espátula detrás de mi espalda, mirando a este niño, que parece inofensivo por fuera, pero en realidad es un demonio. Realmente quería golpearlo con la espátula. Contente. Solo un poco más. Espera a que él dé el primer paso. Necesito una razón justificable para actuar. Mamá dijo que no jugaras ahí. ¿Lo has olvidado? Javier me señaló con la nariz. ¿A ti qué te importa lo que hago? ¿Tú me vas a controlar a mí? Ja, tú no me controlas. Tú no me controlas. Sacudió la cabeza y me hizo una mueca. El palo de madera me apuntaba, casi tocando mi cara. El palo ya estaba cubierto de barro amarillo del hormiguero. Aún se veían algunas hormigas arrastrándose. Viendo su expresión tan molesta, sonreí y apreté el agarre de la espátula. Bajo su mirada de suficiencia, la espátula golpeó su mano.
Con un chasquido agudo, el palo cayó al suelo, seguido de sus aullidos de dolor. Sonriendo y enseñando los dientes, me rugió: ¿Te atreves a pegarme? Estás acabada, Sofía. Estás muerta. Mirando esa cara ahora, era como un demonio reencarnado. En mi vida pasada, pensé que sus palabras, «estás muerta», eran solo amenazas vacías. Nunca imaginé que realmente nos quería muertos. Me burlé y le di otro latigazo en el brazo. «Vamos, Javier». Se agachó para recoger el palo, pero yo no iba a dejar que se saliera con la suya. Blandí la espátula hacia abajo. Le golpeé hasta que aulló de dolor, llamando a sus padres. «Sofía, eres una lunática. Tarde o temprano te mataré. Ayuda. Sofía, está intentando matarme. Esta loca está intentando matarme». Salió corriendo. Lo perseguí, golpeándolo hasta que huyó a su habitación. Cerró la puerta con llave y se agachó junto a la ventana. Lloraba a gritos, llamando a sus padres y abuelos. Yo me quedé fuera de la ventana con la espátula. Lo amenacé con un tono siniestro. «Adelante», grita más fuerte. «¿Qué tiene de malo que una hermana le dé una lección a su hermano? Si eres tan duro, no salgas». Ese mocoso, con solo 9 años, ya tenía pensamientos tan malvados. No matarte ya es ser indulgente. Aprovechando que estaba dentro, Javier empezó a maldecir de nuevo. Incluso me lanzó cosas. Giré la espátula en mi mano. «Lanza, lanza más. Romper cosas es tu problema. Eres una lunática, una loca. Se lo diré a mamá y papá para que te manden a un psiquiátrico. ¿Quieres enviarme a un psiquiátrico? Yo te enviaré a ti en su lugar. Pero una semilla podrida como esa es una amenaza donde quiera que vaya». Javier sigue armando jaleo. Parece que no ha aprendido la lección. Por ahora, se esconde en su cuarto. Pero tarde o temprano tendrá que salir. Tengo mucho tiempo para darle una lección. Fui a ver la medicina tradicional del abuelo. Y cuando vi que estaba lista, apagué el fuego. Después de preparar la medicina, me escondí en la esquina de la entrada principal, aún con la espátula en la mano, esperando a que Javier saliera. Hacía un rato que no oía ningún movimiento mío. Pensó que no estaba en el salón. Giró con cuidado el pomo de la puerta. Abrió una rendija y se asomó. Solo después de confirmar que yo no estaba, se atrevió a salir. Oí pasos y levanté la espátula. «Javier, Itmen, Mendras». Al verme agachada allí, gritó como si hubiera visto un fantasma. Mientras gritaba, mi espátula cayó. «¿No decías que eras bueno esquivando? Pues esquiva». Le golpeé los brazos y la espalda con fuertes golpes secos. Javier lloró aún más fuerte que antes. Y esta vez no se escondió en su habitación. En su lugar, corrió hacia la carretera principal. Iba a buscar a sus padres que trabajaban en el campo. Y yo ya no lo perseguí. Media hora después, mis padres y abuelos, que habían estado trabajando, volvieron a casa. Mi familia se dedica a la agricultura. Cultivamos verduras y frutas. Tenemos una casa en el pueblo. Y ahora que son vacaciones de verano, vuelvo a vivir aquí. En cuanto llega, mi madre deja sus herramientas. Mi hermano pequeño la sigue, cuestionándome. «¿Por qué le pegaste a tu hermano sin motivo? Incluso lo golpeaste con una espátula. Mira lo mal que está». No siento la menor culpa. Miro a mi hermano con frialdad y digo con indiferencia: «Se lo merecía. Id a ver lo malvado que se ha vuelto». Destrozó ese hormiguero. Llenó todo de hormigas. Le dije que no lo hiciera, pero me apuntó con un palo y me maldijo. Esto es lo que se merece. En mi vida anterior, me cubrió de hormigas. Solo le pegué un par de veces antes de ir a lavarme. Cuando volví, se lo conté. Pensaron que Javier lo había hecho por accidente. Le hicieron disculparse y lo dejaron pasar. Observé sus reacciones. Me di cuenta de que no habían renacido. No sabían lo terrible que era Javier de verdad. La abuela lo oyó y rápidamente intentó mediar. «Niña, le has pegado, pero no tan fuerte». «¿Y si le haces daño?», Javier gritó de repente. «Duele, duele mucho. Claramente quiere matarme». Incliné la cabeza ligeramente. «Oye, yo no dije que te mataría. Al contrario, fuiste tú quien dijo que me matarías a mí. Abuela, déjame decirte que este niño es demasiado malo. Solo necesita una lección.
Mi madre, cansada de oírlo, se sintió harta de que peleáramos día sí y día no. Estaba profundamente angustiada. Callaos todos. Tú eres la mayor. Deberías ceder un poco. Le has dado una paliza. Tienes que disculparte con él. Mi hermano seguía aferrado a mi abuela, llorando y gritando. Negué con la cabeza. Él se equivocó primero. ¿Por qué debería disculparme yo? Mi madre no estaba enfadada al principio. Pero después de trabajar todo el día y tener que hacer de juez, de repente se enfadó, cogió la escoba del pasillo y me dio un golpe. Luego, con bastante justicia, también le dio un golpe a Javier. Después de pegarnos, mi madre tiró la escoba contra la pared y entró en casa. Día tras día, nada más que problemas. Acabad ya estas vacaciones para que podáis volver al colegio. El golpe de mi madre dolió un poco, pero Javier, que al principio fingía, ahora lloraba de verdad. Curvé los labios ligeramente. Pensé en lo ocioso que estaba este niño. Decidí buscarle algo que hacer. La primera noche de mi renacimiento, no dormí nada. Estuve repasando todas las maldades que Javier había hecho en mi vida anterior. Me preguntaba si mi renacimiento cambiaría el futuro. Pero, está bien, Javier es solo una mala semilla. Incluso con todo lo que pasó en la vida anterior, nunca se calmó. Esta vez, no puedo permitir que siga haciendo daño. Desde que renací, he estado vigilando de cerca a Javier. Cuando estaba destrozando los árboles, tratando de arrancar los brotes, yo aparecí. Aparezco cuando intenta orinar en el bebedero de las gallinas. Aparezco cuando pone tierra en el cuenco del perro. Después de un día entero, finalmente se calma. Yo estaba mirando el móvil en el salón y lo miré a él cuando oí un ruido. Sus ojos se desviaron inmediatamente. Luego pareció reaccionar, mirándome con fiereza. Me gritó: «Estás loca». Le sonreí dulcemente. Entonces, más te vale portarte bien. O la loca podría no contenerse cuando le dé un ataque. Como si estuviera asustado y recordara la lección de ayer, volvió a su habitación obedientemente. Poco después, se oyó el sonido de él maldiciendo mientras jugaba. «Vamos, vamos, idiotas. Usad vuestras habilidades. ¿Sabéis jugar? ¿Por qué el del medio no viene a ayudar? Inútiles». Un torrente de groserías salió de su boca. Incluso se peleó con una compañera de equipo, haciéndola llorar. Me levanté y encontré un palo fuera. Originalmente quería usar una escoba, pero tenía miedo de romperla y que me regañaran también a mí. Cuando entré en la habitación, Javier estaba sentado en la cama, con la boca llena de insultos, discutiendo ferozmente con sus compañeros. Le arrebaté de la mano el teléfono roto que dejaron mis padres. Me miró incrédulo. Su mirada se posó entonces en el palo que tenía en la mano, y de inmediato se enfureció. «¿Qué haces?» «Devuélveme el teléfono, idiota». Golpeé la mesita de noche con el palo y dije: «¿Te comió la lengua el gato? Me estás molestando. No es asunto tuyo. Devuélveme el teléfono. Maldita loca». Blandí el palo y le pegué en la pierna. Se volvió loco como un perro rabioso, gritando y chillando mientras saltaba, listo para pelear. «Si te atreves a mover un músculo, este palo aterrizará sobre ti». La cara de Javier se puso completamente roja. Se quedó de pie en la cama, con los puños apretados. «¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a pegarme? No quiero una hermana cruel como tú». «Cruel. Sí, soy cruel. Y solo soy cruel contigo. Comparado con las maldades que cometiste en tu vida pasada, esto no es nada», asentí. «Qué coincidencia. Yo tampoco quiero un hermano como tú». Levanté el palo amenazadoramente. Javier se encogió inmediatamente en la esquina, todavía discutiendo. Un grito más, y no me culpes por ser maleducada. No sé si realmente tenía miedo de que le regañara, pero también le quité el teléfono. En cuanto salí, un fuerte golpe sonó detrás de mí. La puerta se cerró, y no hubo movimiento hasta la noche. Por la noche, mamá y la abuela cocinaban en la cocina. Papá estaba arriba. El abuelo había desaparecido. Aprovechando que no había nadie, fui al trastero a buscar el paraquat. Para mi sorpresa, el paraquat que había estado en la estantería ya no estaba. En mi vida anterior, el paraquat siempre había estado en esa estantería. Después de descubrirlo,
Javier lo cogió para jugar y acabó envenenando a las gallinas de la familia. Ahora, ¿por qué ha desaparecido? Busqué por todas partes, pero no lo encontré. Pensando que Javier había estado vigilado de cerca estos 2 días, no debería haber sido posible que lo robara. Así que volví a casa. Mi madre estaba lavando ollas fuera de la cocina. Al verme volver, dijo con un ligero disgusto: ¿Dónde te habías metido? Es la hora de comer. Ni siquiera te pude llamar. No suelo pedirte que cocines, pero al menos deberías ayudar más, ¿no? Respondí despreocupadamente. La comida ya estaba en la mesa. Miré la habitación, pero no vi a Javier. ¿Dónde está Javier? ¿Y el abuelo? Mi madre y yo hablamos a la vez. Luego me miró de forma extraña. Madre dejó los palillos en el cuenco. Hoy has vuelto a pegar a tu hermano y ahora preguntas por él. Fingí que no pasaba nada y sonreí. Solo quería ver si estaba teniendo otra rabieta. Le has estado pegando mucho estos días. ¿Qué pasa? ¿No soportas a tu hermano? Resoplé fríamente. ¿Quién le manda ser tan rebelde? Es que no lo sabéis. Javier es una mala semilla. De repente, pensé en aquella comida de mi vida pasada. En ese momento, mis abuelos ya no estaban. Fue la primera vez que matamos un pollo después de que fallecieran. Hicimos sopa, pero nunca esperamos que alguien hubiera puesto paraquat en esa rica y aromática sopa de pollo. Los 4 la bebimos. Empezamos a tener problemas de estómago en mitad de la noche. Algunos vomitaban. Otros se sentían mareados. Al final, todos murieron. ¿Qué miras? Ni siquiera puedes servir un cuenco de arroz como es debido. Salí de mis pensamientos. Para entonces, la abuela ya había llamado al abuelo para cenar. ¿Dónde está Javi?, preguntó el abuelo. Mi hermano pequeño bajó corriendo de arriba. Aquí estoy. Entrecerré los ojos ligeramente. ¿Qué hacía corriendo escaleras arriba? Miré hacia abajo. Mi gato estaba perezosamente tumbado debajo de la mesa, esperando a que le diéramos algo de comer de vez en cuando. El gato seguía aquí, lo que significaba que aún no le habían dado la comida. Pero mi hermano ya había subido, y el cuenco del gato también estaba allí, inseguro. Tendría que limpiarlo más tarde. El abuelo lo miró. Parecía querer decir algo, pero después de abrir la boca varias veces, finalmente dijo: «Hoy habéis vuelto a pelear». Mi hermano pequeño me señaló y acusó en voz alta: «Me ha pegado. Me duele mucho». Asentí sin negarlo. Él me provocó primero. Mentira. Me pegaste sin motivo alguno. Aunque Javier se levantó gritándome con la cara llena de resentimiento, lo miré con indiferencia. Pensé que me enfrentaría a otra ronda de regaños, pero las palabras de mi abuelo me dejaron atónita. Las peleas de hermanos son algo común. Si eres un travieso y provocas a tu hermana, te lo mereces. Mi abuelo tiene un temperamento peculiar. Normalmente no se mete en nuestros asuntos. Mientras el cielo no se caiga sobre la casa, él se mantiene al margen, a menos que algo le moleste de verdad. Probablemente porque hemos estado haciendo mucho ruido estos últimos días. Cada vez que volvían del trabajo, mi hermano se quejaba. Mi abuela dijo: «Daos prisa y comed». Y nadie volvió a mencionarlo. Después de cenar, encontré la oportunidad de subir a revisar el cuenco del gato. Solo cuando vi que no había medicinas ni nada extraño, me sentí aliviada. Todavía no he renunciado a buscar el paraquat. Cuando se van a trabajar, me cuelo en el trastero a echar un vistazo, solo para salir con las manos vacías. Cada vez estoy más perpleja sobre dónde podría estar el paraquat. Incluso empiezo a sospechar si mi renacimiento ha alterado el curso de los acontecimientos. No fue hasta 2 días después que mi abuelo me pilló en el trastero. «¿Qué estás haciendo?». De repente, la voz profunda de mi abuelo vino desde atrás, sobresaltándome. Me di la vuelta culpable para mirarlo. «¿Qué haces aquí sin motivo? ¿Buscas algo?». Tragué saliva y miré la azada en la mano de mi abuelo. Estaba bien cuando no estaba enfadado, pero cuando se enfadaba, nadie en la familia se atrevía a hablar. En ese momento sentí un poco de miedo. Inventé una excusa para responder: «Sí, hay una rata grande». El abuelo no dijo nada y salí del trastero. Al pasar a su lado, de repente preguntó con un tono pesado: «¿Buscas una rata o el paraquat?». Me sobresalté de repente. Tardé unos segundos en girar rígidamente mi cuerpo, encontrándome con la profunda mirada de tinta de mi abuelo.
Abuelo, ¿tú también has renacido? Así que abrí la boca para hablar. El abuelo suspiró y respondió con un suave ajá. Hubo un momento de silencio en el aire. Mi corazón estaba abrumado, como si el mar se hubiera desbordado en él. El abuelo también renació. Pregunté incrédula. ¿Renaciste anteayer? El abuelo respondió. Sí, y volví a preguntar. Entonces, ¿tú escondiste el paraquat? Sí, está escondido. Inmediatamente respiré aliviada. Qué bien que está escondido. Qué bien. Si no, tendría que preocuparme todos los días de que haya paraquat en la comida. ¿Qué decías? Ah, claro. Tú también has renacido. ¿Cómo moriste? ¿Fue también por culpa de tu hermano? Poco después de que te fueras, mi hermano puso el paraquat escondido en la comida. Todos la comimos. Probablemente morí esa noche. Luego, cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en el día en que mi hermano apuñaló el hormiguero. El abuelo se enfureció de inmediato. Clavó su azada en el suelo. Maldita sea. Si hubiera sabido que te convertirías en un desastre así, te habría estrangulado al nacer. Nuestra familia de 5, incluyendo el gato, el pollo y el perro, todos fuimos asesinados por él. Rápidamente intenté calmarlo. Abuelo, por favor, cálmate. Tu salud ya es mala. No dejes que esa criatura malvada la empeore. El abuelo tenía mala salud pulmonar. En su vida anterior, siempre tomaba una combinación de medicina tradicional y occidental. Había muchos tipos de medicinas. Y quién sabe, esa persona malvada de la vida pasada jugó con las medicinas del abuelo, mezclando los frascos y recipientes. Todas eran blancas, así que no podíamos distinguirlas. El abuelo acabó tomando la medicina equivocada y falleció esa noche debido a una emergencia médica repentina. Más tarde, cuando llevamos la medicina al médico para identificarla, descubrimos que las pastillas habían sido mezcladas. Mi padre le dio una paliza a la mala semilla. Solo una paliza, porque aunque lo mataran, el abuelo no volvería. Contando los días, todavía queda una semana hasta que juegue con la medicina, y mañana es el día en que el pollo fue envenenado. Abuelo, debes guardar bien las pastillas esta vez. No te preocupes, ya lo he solucionado. La familia tiene mala suerte de tener una criatura tan bestial. El abuelo parecía profundamente angustiado. Nunca imaginó que moriría a manos de su propio nieto. Me estremecí al pensar en Javier usando paraquat para envenenar a las gallinas, a los perros y, finalmente, a nosotros. Abuelo, ¿escondiste bien el paraquat? No te preocupes. Esa pequeña bestia no lo encontrará. Al oír esto, mi corazón finalmente se calmó un poco. El abuelo y yo acordamos mantener en secreto el asunto del renacimiento. Yo estaba a cargo de vigilar a Javier. Si volvía a hacer algo malo, mi abuelo dijo que debía pegarle fuerte hasta que aprendiera la lección. Al día siguiente, vigilé a Javier aún más de cerca, temiendo que si parpadeaba, las gallinas de casa sufrirían algún daño. Javier no sabía qué hacer. Se asustaba extrañamente cada vez que me veía cerca. En ese momento, estaba jugando con agua. El agua de nuestra casa viene de un manantial de montaña. Hay una tubería con un grifo abierto y una palangana debajo para recoger el agua. Es conveniente para que las aves de corral beban. Es un lugar perfecto para envenenar. Cuando jugó con el agua otra vez, no me fui de inmediato. Me quedé en el patio mirándolo fijamente mientras jugaba. De repente, giró la cabeza y me vio. Luego gritó en voz alta: «¡Fantasma! ¡Hay un fantasma!». Ja, llevaba los zapatos al revés, llorando y gritando, casi tropezándose. Su apariencia era como si realmente se hubiera encontrado con un fantasma. Levanté una ceja y miré mi sombra, tomándome por un fantasma. Ojalá fuera un fantasma para poder atormentarlo sin fin, hacer su vida peor que la muerte, y obligarlo a arrepentirse hasta su último aliento. Javier corrió al campo a buscar a su madre, y yo caminé hasta el borde de la pendiente, viendo su figura correr por el borde del campo. Sus lloros eran tan fuertes que se oían a 200 metros de distancia. Él se fue y las gallinas estaban a salvo. Yo también volví al salón. Si Javier volvía, el abuelo enviaría una señal en 2 horas. Oí llorar a Javier otra vez y corrí al borde de la pendiente. Miré y lo vi siendo perseguido y golpeado por su abuelo.
Supuse que había vuelto a causar problemas y se había topado con su abuelo. Me reí. Javier estaba cubierto de marcas rojas de las ramas. Realmente era un espectáculo digno de ver. Cuando volví por la noche, mi abuela le aplicó medicina en las heridas a Javier. La visión de sus heridas le rompió el corazón. Y no paraba de regañar a mi abuelo. «Viejo, ¿por qué eres tan duro? Es solo un niño. ¿Por qué le guardas rencor?» La ira de mi abuelo no había disminuido mucho. Miró directamente a Javier y gritó: «¿Pequeño? ¿Dónde está lo pequeño? Tiene 9 años. Ha estado en la escuela 3 años y todavía actúa tan rebelde. Si hoy se atreve a destruir, mañana se atreverá a matar». Resultó que mi hermano estaba jugando en el campo. Había cavado un hoyo en el dique del arrozal, dejando salir toda el agua que acababan de llenar. Mi abuela también se enfadó. «Solo sabes gritar. Solo tu voz es fuerte». Cometió un error. Unas palabras de regaño deberían ser suficientes, pero lo has golpeado así. No vengas llorando después diciendo que no me reconoces como tu abuelo. Humph. No me importa. Se ha vuelto así porque lo has malcriado. El conflicto empeoraba. Mi madre estaba cocinando y mi padre permanecía en silencio. Así que intervine para calmar la tensión. Abuelo y abuela no deben dejar que su salud sufra por gente mala. Dejad de discutir. Mi hermano está demasiado ocioso. Los ejercicios que le compré han llegado. A partir de mañana empezará a hacer sus deberes. Solo entonces el abuelo y la abuela se detuvieron. Pero en cuanto Javier oyó que había deberes nuevos, sus sollozos se hicieron aún más fuertes. Se escurrió de los brazos de mi abuela, se escondió en su habitación y ni siquiera comió. Solo cuando las gallinas de casa estuvieron a salvo, solté un suspiro de alivio. Después de esa paliza, Javier se calmó unos días. No salía a vagar, pero seguía negándose a hacer los deberes. Lo obligué a escribir. Con las vacaciones a medio terminar, después de unos días de disciplina, era hora de aprovechar el momento y hacer que tuviera un verano inolvidable. No escribiré. Simplemente no lo haré. Si tienes agallas, mátame a golpes. Idiota. Se contuvo unos días, pero no pudo más. Esta vez también cogió un palo, listo para pelear conmigo. Yo también sostenía un palo, de pie justo frente a él. «Vamos. Si te atreves a pegarme, le diré al abuelo que vuelves a ser desobediente». Al mencionar la palabra abuelo, se enfadó tanto que su pecho subía y bajaba violentamente. Después de gritarme, salió corriendo. Lo perseguí y descubrí que no había ido a buscar a la abuela, sino que se había dirigido a las montañas detrás del trastero. Había muchos mosquitos en las montañas, así que lo dejé en paz después de que se escondiera allí. Por la noche, la abuela y mamá trajeron cacahuetes recién recogidos del campo. Había mucho trabajo por hacer, así que fui a ayudar también. Pensé que Javier se comportaría. Pero inesperadamente, a la mañana siguiente, descubrí que el gato de casa había muerto. Fui la primera en descubrir el gato muerto. El gato atigrado yacía en el pasillo, espuma alrededor de la boca, muriendo de la misma manera que en mi vida anterior. El gato había sido envenenado. «Abuelo, papá, el gato está muerto», grité. Pero Javier llegó más rápido que mi abuelo, subiendo corriendo las escaleras. Al ver al gato inmóvil en el suelo, puso una expresión de curiosidad, como si le resultara novedoso. Pateó el cuerpo del gato con el pie. «Está realmente muerto». Observé su acto pretencioso. Después de todo, él fue quien mató al gato, y aún así tenía el descaro de hablar. Su expresión, en ese momento, era como la de esos asesinos psicópatas de la tele cuando cometen su primer asesinato. «Lárgate», le espeté. El abuelo subió y, al ver la escena, su pelo medio blanco enmarcaba una cara tan oscura y sombría como la tinta. «Tú, mocoso, ¿le diste al gato algo que no debía comer?» El abuelo agarró a Javier por el cuello y exigió fríamente. Desde que el abuelo regresó de su renacimiento, ya no trata a Javier con amabilidad. Pudo haberlo tratado como a un nieto antes. Pero ahora la mala semilla no ha cambiado en absoluto. Lo hemos estado vigilando de cerca y aún así el gato de casa murió. Si hubiéramos bajado la guardia un poco, podría no haber sido solo el gato el que muriera. Con un fuerte estruendo,
La tensa atmósfera se rompió. Me di la vuelta y vi a mi abuela de pie abajo, mirándonos. La taza ya se había hecho añicos, pero la abuela todavía mantenía la postura de sostener la taza en su mano derecha. Ya fuera por el shock o el desconcierto, la abuela se quedó inmóvil. Su mirada recorrió lentamente a los tres. Me di cuenta de que algo andaba mal y bajé corriendo. Vi el cuerpo de la abuela tambalearse, a punto de desmayarse. ¡Abuela! Afortunadamente, mi padre apareció justo a tiempo y la cogió, evitando que se desmayara y cayera sobre los cristales. ¿Qué está pasando?, preguntó mi padre con preocupación. Mamá, ¿cómo estás? ¿Qué le hiciste para poner así a tu abuela? La abuela miró hacia arriba con lágrimas en los ojos y yo seguí su mirada. Javier seguía de pie arriba. Inclinó la cabeza como si estuviera viendo una obra de teatro. Sus ojos no mostraban la más mínima preocupación, sino que miraba a su abuela como si estuviera observando un gato muerto, distante e indiferente. Las lágrimas brotaron en las comisuras de sus ojos, y se volvió para mirar a su abuelo. Medicina. Viejo. La medicina. Su voz temblaba. De repente me quedé helada, cruzando la mirada con mi abuelo. Mañana, en la vida anterior, fue cuando el abuelo tomó la medicina equivocada. Todos lo entendimos. La abuela también debe haber renacido. Mi padre no entendió lo que queríamos decir. ¿Medicina? ¿Qué medicina? Mamá, ¿dónde te encuentras mal? Déjame llevarte al médico. El abuelo ayudó a la abuela a levantarse. Le dio unas palmaditas en el dorso de la mano para consolarla. Todo saldrá bien, querida. No te preocupes. El abuelo y papá ayudaron a la abuela a acostarse en la cama. La abuela se aferró a la mano del abuelo, negándose a soltarla, y seguía diciendo que la medicina estaba mezclada. La medicina estaba mezclada. No la mezclé. La guardé hace mucho tiempo. Deberías descansar bien. Ven aquí y vigila a tu abuela. Después de que el abuelo me diera instrucciones, salió de la habitación. Sabía que Javier iba a tener problemas, pero se lo merecía. Mi padre se quedó junto a la cama, con la mente en blanco, y preguntó: «¿Qué está pasando, niña?». Serví un vaso de agua para mi abuela y respondí irritada: «Todo es por culpa de tu precioso hijo. El gato fue envenenado por él». Mi padre se mostró algo escéptico. «Eso no puede ser. ¿Cómo sabría él qué veneno usar? Fue él quien lo envenenó», dijo mi abuela bruscamente. Lo vi en mi vida anterior. Nadie más que Javier haría daño a un gato. Ayudé a mi abuela a recuperar el aliento. En mi vida anterior. Después de que el abuelo falleciera, la abuela enfermó de pena. Todos estaban sumidos en el dolor por la muerte del abuelo, pero solo Javier actuaba como si nada. Comía y jugaba como de costumbre. El día después del funeral del abuelo, Javier cogió el retrato del abuelo para dibujar en él. El anciano acababa de ser enterrado, y su retrato ya estaba siendo profanado por su nieto, cosa que la abuela presenció. La abuela se enfadó tanto que le dolió el corazón, y le exigió a Javier que le devolviera el retrato, pero él se negó. Los dos empezaron a forcejear por él, y Javier incluso lanzó duros insultos. Cuando oí el alboroto y corrí, la abuela estaba tan enfadada que tuvo un derrame cerebral y temblaba por todas partes. Mientras Javier aprovechaba para arrebatarle el retrato del abuelo con un tirón fuerte, la abuela perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Su cabeza golpeó el suelo primero, y después de caer, las extremidades de la abuela comenzaron a convulsionar violentamente en una postura antinatural. Finalmente, la abuela tuvo un derrame, cayó, causando una hemorragia cerebral, y el rescate fue ineficaz. No puedo olvidar cómo Javier, después de agarrar algo, parecía tan satisfecho, y le hizo muecas a mi abuela mientras caía. El abuelo entró sosteniendo un palo de madera de unos 2 dedos de grosor, y caminó hacia Javier con un aire escalofriante. Al ver esto, papá se alarmó mucho, e inmediatamente lo siguió para detener al abuelo. Papá, ¿qué haces? Niña, ayúdame a levantarme. Ayudé a mi abuela a sentarse. Abuela, ¿cómo te sientes ahora? La abuela se levantó de la cama. Estoy bien. Apoyé a la abuela mientras salíamos de la habitación.
Papá se interpuso frente al abuelo, impidiéndole subir. Papá, hablemos con calma. ¿Qué estás haciendo? Puede que ese gato no haya sido envenenado por Javi. El abuelo estaba a punto de pegar a alguien, y no se detendría hasta que el palo se rompiera. Fue Javier. Empecé a hablar, pero la abuela me apretó la mano para detenerme. Entonces oí a mi abuela decir: fue él. Lo vi con mis propios ojos. Le dijeron que no tocara la medicina, y aún así lo hizo. En mi vida anterior, descubrí que Javier había cogido medicinas del botiquín. En ese momento, pensé que me había hecho caso, pero nunca esperé que mezclara secretamente la medicina en la comida del gato. En realidad, lo sabe todo. Sabe que no puede comerlo. Sabe cómo esconderlo de los demás. Sabe cómo mezclar la medicina en la comida. Es un asesino en serie en potencia. Papá no había vuelto a la vida, y yo sabía que la abuela decía eso porque temía que nuestra relación padre-hija se distanciara. Pero comparado con esas vidas, una relación tensa no es nada. No quiero esperar a que se den cuenta de que Javier es una mala persona para que se arrepientan. La abuela tiene razón. Lo hizo a propósito. Si se atreve a poner veneno en la comida del gato ahora, la próxima vez se atreverá a ponerlo en nuestra agua. Papá solo necesita una lección. Mi padre sintió un dolor de cabeza. Había visto de primera mano lo duro que podía ser su padre cuando era niño. Si realmente te golpeaba, no poder caminar normalmente durante una semana sería lo de menos. Abuelo, ¿te mueves o no? Si no te mueves, este palo caerá sobre ti. Javier bajó de las escaleras. Parecía no darse cuenta de que los problemas estaban a punto de caerle encima. Al ver a su padre y a su abuelo en un tenso enfrentamiento, se quedó a un lado, regodeándose y observando el drama. ¿Qué pasa, papá? ¿Has hecho enfadar a tu padre? ¿Te van a pegar? Javier habló, claramente sin importarle si las cosas empeoraban. ¿Le diste tú la medicina al gato? Pregunté. Respondió como si nada, pero sus ojos se desviaron. No, no fui yo. Me burlé. Papá, ¿lo ves? Mentir se ha convertido en un hábito. Han pasado tantas cosas estos días, y todavía no es honesto. Papá abrió la boca, todavía dudando, y la abuela resintió su estupidez. Te lo digo, en nuestra vida anterior, tu padre y yo fuimos asesinados por esta pequeña bestia. La voz de la abuela era ronca y temblorosa. Sus ojos rebosaban de lágrimas. ¿Crees que me desmayaría de ira por un gato? ¿Crees que tu padre se enfadó tanto solo por un gato? Tonto, usa el cerebro y piensa. Al principio, la abuela pensó que había tenido un sueño. Pero no fue hasta que el gato murió y escuchó la conversación entre el abuelo y yo que se dio cuenta de que no era un sueño. Mi padre se quedó helado. ¿Qué? ¿Vida anterior? Idiota. Jaja. Papá, la abuela te está regañando. Mientras papá estaba atónito, el abuelo lo apartó de un empujón y golpeó a Javier con un palo. Javier gritó de dolor, agarrándose la pierna, e inmediatamente rompió a llorar. La ira del abuelo no disminuyó. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Todos en nuestra familia somos de buen corazón por naturaleza. ¿Cómo acabamos con una semilla podrida como tú? Te mataré a golpes, cosa malvada. Observé fríamente cómo Javier era perseguido y golpeado por el abuelo. El palo de madera golpeaba pesadamente, sobre todo en la pared, el taburete y el suelo. La abuela apartó la mirada, sus ojos llenos de decepción. La oí suspirar profundamente. Todos estos años de amor fueron en vano. Mi padre, sintiéndose angustiado, se pasó la mano por el pelo y salió del salón. A Javier le pegaron 3 veces, y no paraba de esquivar y correr. El palo en la mano del abuelo ya se había roto contra la pared. Pero no soltó a Javier. Javier quería esconderse detrás de su abuela, pero la abuela no lo protegió como solía hacerlo. No tuvo más remedio que salir corriendo al huerto a buscar a su madre. Mamá. ¿Qué mamá? Mi madre pensó inicialmente que estábamos peleando. Cuando vio al abuelo salir con un palo, inmediatamente dejó la manguera y protegió a su hijo detrás de ella. Papá, ¿qué estás haciendo? Papá, salí. Mamá, Javier envenenó al gato, hizo enfadar a la abuela y se burló de papá. Por eso le pegaron.
La cara de mi madre se puso verde mientras señalaba ferozmente la cabeza de Javier. Día tras día, ¿no puedes simplemente mantenerte al margen de los problemas? Javier se aferró con fuerza a su madre. Mamá, me duele mucho. El abuelo me pegó muy fuerte. Me voy a morir. Vi que la expresión de mi madre se suavizaba. El abuelo apretó el palo de madera. Su aliento todavía era frío y pesado. Si te pillo dañando algo en casa otra vez, te romperé la mano, dijo el abuelo fríamente a Javier. Luego tiró el palo que tenía en la mano y volvió a entrar. Lo seguía dentro, pero mi padre me llamó aparte. Me preguntó qué quería decir mi abuela con sus palabras. Respondí honestamente. Yo, el abuelo y la abuela, todos hemos renacido uno tras otro. En mi vida anterior, Javier nos mató. No puedo decir mató. Nos asesinó. Le conté en detalle todas las malas acciones que Javier había hecho en su vida pasada. Mi padre parecía como si le hubiera caído un rayo, su rostro lleno de incredulidad. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible? Sé que es difícil de creer, pero papá, solo espera y verás. El tiempo lo demostrará todo. De vuelta en casa, la abuela estaba revisando la medicina del abuelo, asegurándose de que no hubiera problemas antes de dársela. La medicina del abuelo se guardaba con aún más seguridad. Cada vez que se guardaba, se tomaba una foto. Y antes de la siguiente dosis, comprobaban si había sido manipulada. El abuelo superó a salvo los días de tomar la medicina equivocada. Fue mi padre quien pasó esos 3 días aturdido, siempre distraído al hacer las cosas. Y fue regañado por mi madre varias veces. Pronto vio con sus propios ojos que todo lo que dije era verdad. Javier estaba tan asustado por la paliza que se había mantenido cerca de su madre estos últimos días, siguiéndola a donde quiera que fuera esa noche, sosteniendo una botella de té helado. Siguió a su madre al huerto junto al estanque de peces para plantar verduras. Papá regresó del campo y vio a Javier de pie junto al estanque, desenroscando la tapa de una botella y preparándose para verter el líquido en el estanque. Papá corrió inmediatamente y le arrebató la botella. Al olerla, resultó ser paraquat. Resultó que el abuelo había escondido el paraquat en una pila de leña en la montaña trasera del trastero, muy en secreto. Inesperadamente, Javier lo encontraría de nuevo. Aunque su padre no creía en la reencarnación, finalmente creyó después de ver la terquedad de su hijo de primera mano. Ya fuera intencional o no, Javier envenenaría a los peces del estanque. Javier fue golpeado de nuevo, esta vez por su padre. Y mamá, al igual que papá había hecho antes, intentó detenerlo. Luego le dijeron que nuestra familia había muerto a manos de Javier en la vida pasada, a pesar del profundo vínculo madre-hijo, y ahora estaba a punto de ser golpeado de nuevo. Abrazó con fuerza a su hijo contra su pecho. Papá también le lanzó una advertencia. ¿Te vas a morir si no te detienes por un solo día? Si no tienes nada que hacer, ve a hacer tus deberes. Si te pillo jugando con pesticidas o cualquier otra droga de nuevo, me encargaré de ti yo mismo. No hará falta que tu abuelo mueva un dedo. Todos apuntaban a Javier, lo que hizo sospechar a mi madre. Por la noche, mi abuela intentó drogar a Javier, pero mi madre se enteró y tuvo una gran discusión con ella. Esta fue la pelea más intensa entre la suegra y la nuera. Mamá, es tu propio nieto. ¿Cómo pudiste hacerle esto? ¿Qué hizo Javi mal para que le dieras tantos somníferos? La abuela también lloraba y discutía. ¿Crees que quería? Ya sabes también que se vertió paraquat en el estanque de peces. Si no fuera porque Sofía lo vigilaba antes, los perros y las gallinas de la familia habrían muerto hace mucho. Poco después, tu padre murió por una reacción aguda a la medicina que mezcló. Fui enfurecida hasta la muerte por él. Y todos fuisteis envenenados por él en mi vida anterior. Hoy era el día en que la abuela fue enfurecida hasta la muerte. Y la hora también era por la tarde. Ahora tenemos que vivir con miedo todos los días, temiendo que cualquier comida que comamos pueda estar envenenada. Nunca aprende de los castigos y no se le puede enseñar. Mantenerlo cerca solo traerá problemas a toda la familia. Cuando crezca, se convertirá en un peligro para la sociedad. Junto a los pies de la abuela había una taza rota con agua lechosa derramada por el suelo. ¿Qué demonios es esta clase de renacimiento? Estás violando la ley. Si quieres matar a mi hijo, mátame a mí también.
Mi madre amenazó con quitarse la vida. Mi abuela estaba tan enfadada que su cara se puso pálida. Mi abuelo y mi padre intentaron calmar a sus propias esposas. Y la discusión finalmente llegó a su fin. Después de eso, incluso sin que Javier la siguiera, mi madre empezó a llevarlo con ella. No mucho después, mi padre también renació esa noche. Nuestra familia mató un pollo. Matar al pollo estaba bien, pero nadie estaba contento. Todos estaban de un humor deprimido, especialmente mi padre, cuyo rostro parecía cubierto por una capa de neblina, sombrío y nublado. En esta noche de mi vida anterior, matamos un pollo e hicimos una olla de sopa llena de condimentos, y el rico aroma de la sopa se podía oler desde fuera. Mi hermano pequeño, con una sonrisa traviesa, trajo un toque de alegría a nuestro hogar largamente aburrido. Sonrió y dijo: «Beber la sopa de hoy te hará crecer más fuerte y saludable». Pensativamente, nos sirvió sopa de pollo a cada uno, como si la hubiera cocinado él mismo, ansioso porque la probáramos. Sonrió y nos instó a beber la sopa. Y en ese momento sentí que tenerlo en casa añadía mucha calidez y vitalidad. Todos intentamos superar el dolor del fallecimiento de nuestros abuelos, riendo mientras bebíamos la sopa. Solo ahora me doy cuenta de que era una poción de muerte. Quería que probáramos cómo sabía su sopa, aderezada con paraquat. La bebimos primero y luego él la bebió. Después de renacer, finalmente recordé que cuando envenenó a las gallinas, dijo lo mismo. Después de tomar la medicina, las gallinas desarrollan más carne. Solo más tarde supe cuáles eran sus palabras originales. Las frutas y verduras rociadas pueden crecer más vigorosamente. Él es una mala semilla de nacimiento. Como hijo de granjero, se le advirtió desde pequeño que no tocara, y mucho menos consumiera, paraquat. Se trataba claramente de matar las malas hierbas y reclamar los nutrientes que pertenecían a las frutas y verduras, para que pudieran crecer vigorosamente. Sin embargo, él extrañamente invirtió el sujeto y el predicado. Envenenó un pollo. Le hablaron de los efectos y peligros del paraquat, pero sigue sin aprender la lección. Envenenó a un perro de nuevo. Sigue sin aprender. El pensamiento de una mala semilla siempre es diferente. Para mi sorpresa, mi hermano pequeño se portó inusualmente bien esta noche. Se sentó a la mesa temprano e incluso me sonrió. De repente me sentí inquieta, pero recordando que las comidas ahora eran estrictamente vigiladas, reprimí mi inquietud. Cuando se sirvió la sopa de pollo, mi hermano la sirvió con entusiasmo. Al igual que en la vida anterior, beber la sopa de hoy hará que una persona crezca aún más vigorosamente. En el momento en que Javier terminó de hablar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una sensación de inquietud se apoderó de mi mente. Miré a mi padre. Papá apretó los labios con fuerza. Las venas de su mano se destacaban. Me aclaré la garganta suavemente, haciéndoles una señal. Quiero comer primero. Inmediatamente cogí mi cuenco. En cuanto empecé, lo entendieron al instante. Cada uno cogió su propio cuenco. Tu madre acaba de decir que quería beber agua. Mi padre le quitó el cuenco a mi madre. Mi madre sacó un cuenco vacío. Vamos a comer. Javier sonrió y dijo: Mamá, te he servido un poco de sopa. Mi padre añadió rápidamente: Cariño, he llenado tu botella de agua. Hoy hace mucho calor. No te vayas a insolar. Mi madre pareció no oír, acariciando suavemente la cabeza de Javier. Has perdido peso estos últimos días. He matado un pollo especialmente para ti. Bebe más. No les hagas caso. Después de decir eso, mi madre puso 2 grandes muslos de pollo en el cuenco de Javier. Hijo, come más. Recupera toda tu nutrición. No pude entender qué estaba pasando por un momento. Huele tan bien. Estaba a punto de ir a por un poco de sopa, pero mi madre me golpeó la mano con los palillos. Retiré la mano. Si dijiste que no querías beberla, entonces no la bebas. Tu hermano ha sido de gran ayuda estos últimos días. Esta es su recompensa. Mi madre está actuando un poco extraña esta noche. Intentaba comprobar si sabía que había algo malo en la sopa de pollo, pero sus palabras y acciones me dejaron completamente confundida. Si era venenosa, dejó que su amado hijo la bebiera. Si no lo era, ella misma no la bebió. Hasta la noche, descubrí la respuesta.
Javier pronto empezó a tener dolor de estómago. A ninguno de nosotros nos importó, así que tuvo que ir a buscar a su madre después de media hora de dolor. Su madre finalmente nos lo contó. Papá fue inmediatamente a arrancar el triciclo, solo para descubrir que la rueda había sido pinchada. En los últimos años, nuestra familia ha gastado todo nuestro dinero en comprar una casa, y debido a problemas de transporte, aún no hemos comprado un coche. No había otra opción que pedir prestado un vehículo a alguien del pueblo. Hay pocos jóvenes en el pueblo, y la persona que tiene coche casualmente no estaba. Así que, papá tuvo que ir en moto para llevar a Javier al hospital. Mamá no quiso ir, así que acompañé a papá. Javier ya se había desmayado del dolor. Tenía preguntas en mi corazón. «Papá, ¿por qué está roto el coche?» Mi padre miró a Javier. Su expresión era una mezcla de emociones complejas, y dijo: «En nuestra vida anterior, claramente teníamos una oportunidad de sobrevivir, pero este sinvergüenza pinchó la rueda. Cuando llamamos para pedir un coche prestado, las familias con coche no estaban en casa, y perdimos el mejor momento para el rescate. De repente, todo tuvo sentido para mí». «¿Y mamá?» «Tu madre renació justo antes de cocinar. Este sinvergüenza había escondido algo de paraquat, y tu madre lo vio verterlo en la sopa de pollo con sus propios ojos. Perdió toda esperanza. Así que, déjalo estar, que coseche lo que siembra. ¿Y qué si es nuestra propia carne y sangre? Es una mala semilla. Ahora que ha muerto, todo en la casa puede finalmente descansar en paz». Cuando llegamos al hospital, Javier no podía ser despertado por mucho que lo llamáramos. Así que fue llevado inmediatamente a la sala de emergencias. El médico preguntó qué había pasado, y mi padre respondió inmediatamente: «Este niño muerto tragó paraquat accidentalmente». Una hora después, las luces de la sala de emergencias se apagaron. Mi hermano no lo logró. Falleció. «Lleváoslo». Cuando toda la familia vio su cuerpo, sus emociones eran increíblemente complejas. Después de un largo rato, mi abuelo finalmente habló. «Bien, él se lo buscó. Es mejor así, para que no haga daño a otros. Sí, la justicia es clara y el castigo es inevitable». A partir de entonces, ningún espíritu maligno volvió a rondar nuestra casa.